Hola, esta sesión es parte del Máster de Urgencias Cardiovasculares de la Universidad de Alcalá, Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. El máster tiene su origen en una idea del doctor Daniel Rodríguez, a quien reitero mi agradecimiento por invitarme a formar parte de esta iniciativa docente tan productiva. Yo voy a hablarles brevemente del manejo inicial del síndrome coronario agudo. Deben tener en cuenta que esto puede ser un capítulo muy extenso, ya que la variedad de presentaciones clínicas puede ser enorme y es importante saber que cada una de ellas tiene un mecanismo individual y poder atacar el problema de raíz y disminuir así las complicaciones sin producir iatrogenia. Y también tengan en cuenta que habrá charlas del programa del máster más dedicadas a cada una de las variedades del síndrome coronario agudo, con lo cual habrá tiempo para repasar estos conceptos que hoy iniciaremos aquí. Voy a basar la presentación inicialmente en tres casos clínicos. El primero es de un joven de 43 años. El electro que ven llamó la atención a la persona que le atendió en urgencias, se consideró dudoso, tendrá un infarto con elevación del ST, no lo tendrá. El paciente, como digo, es un hombre joven que en el momento del trazado estaba asintomático. Lo que le pasó es que tuvo una cierta opresión torácica con sudoración en verano, vaído, saliendo de unos juzgados, no sé por qué motivo. Y aquí, como siempre, ayuda la clínica. La clínica sugería un síndrome vasovagal. Este electro, con una cierta bradicardia, con una elevación del ST de V3 a V6 cóncava, se produce por el fenómeno de la repolarización precoz. Como digo, la elevación, pueden ver, tiene una concavidad superior, no hay amputación de las ondas R en las mismas derivaciones, el paciente está asintomático durante el electro y además le hicimos un eco durante el electro, todo se contraía de forma normal. Para salir de dudas, en cualquier caso, le hicimos un TAC coronario dentro de nuestro protocolo de dolor torácico en urgencias con troponinas normales y sus arterias eran normales. Si tuviera una clínica más típica de infarto con unos cambios en el electro algo dinámicos, un eco dudoso, aunque fuera dudoso, pues cateterismo inmediato, ¿no? Pero estábamos bastante convencidos de que no era nada, digamos, isquémico en este momento y que el electro se podría explicar perfectamente por repolarización precoz. Es decir, este es el electro basal del paciente, normal del paciente. Recuerden que en el momento del electro el paciente no tenía dolor. Bueno, pues el siguiente caso es el de un varón de 55 años que tiene una historia de un infarto anterolateral en el año 2001 con una oclusión trombótica de la DA proximal en la época tratada con un stent convencional. Estamos en el año 2001. El primer stent farmacoactivo empezó, recuerden, en el 2002. Después de esto aún tuvo más problemas, tuvo angina, reestenosis de la descente anterior, fue tratado con un stent, esta vez farmacoactivo, el primer stent recubierto de sirolimus, el Cypher, en noviembre del 2002. Pero bueno, ha estado relativamente estable y ahora acude a urgencias la tarde de un miércoles por dos episodios autolimitados de opresión torácica no relacionado a esfuerzos físicos. El primero en la noche previa duró unos 10 minutos, el segundo por la mañana del día siguiente, después de despertarse, y ese sí fue algo más prolongado. Cuando llega a urgencias está asintomático. ¿Qué os parece el electro? Si os fijáis, está en ritmo sinusal, el, tiene sus ondas Q en cara anterior, fijaros en la onda Q hasta V3 por lo menos, y fijaros cómo hay una rectificación del ST y un descenso del ST incluso en 2 y en VF de medio milímetro más en V6 y V5 de medio milímetro ese descenso, aunque el enfermo está asintomático, es muy sugestivo de isquemia. Pues ahora para pensar un poco, ¿te parece esto un síndrome coronario agudo? ¿Hay elevación del ST? Son las cosas que tienes que ir pensando, ¿no? ¿Hay alguna arteria que se haya ocluido agudamente? Sé que no os he contado la troponina, pero ¿te parece un paciente de alto riesgo?
Entonces son las cosas que vamos a hablar a lo largo de esta charla. Ahora os cuento, la troponina inicial era de 0,3 nanogramos por mililitro. Está elevada, no es una cosa monstruosa, pero está elevada. Eso es lo mismo que decir 300 nanogramos por litro o picogramos por mililitro. La siguiente, 2 horas después, era de 0,5. La creatinina del paciente era normal, el resto de los análisis era bastante normal. Y esta misma tarde se hizo un ecocardiograma portátil que demostró una kinesia anterior con una fracción de eyección severamente deprimida. Este algoritmo es de un artículo publicado online recientemente en el Circulation. Habla del efecto de aplicar una secuencia de manejo de ingreso de pacientes, o sea, alta o ingreso de pacientes con dolor torácico que acuden a urgencias. Los pacientes se clasifican inicialmente con el electro, obviamente, siempre es lo mismo. Si hay elevación del ST, el paciente pues sigue el protocolo de infarto con elevación del ST, el STEMI. Si en el electro hay cambios sugestivos de isquemia, pues esperemos la troponina. Pues si tiene una troponina, si la troponina es alta, pues está claro el manejo, ¿no? Si la troponina es normal, pues a lo mejor necesitas una valoración cardiológica de todas formas, una evaluación más específica del paciente en este caso. Lo más probable será ingresarle y hacerle también un cateterismo, ya que tuvo cambios isquémicos en el electro. Pero nos ponemos ahora en el caso que el electro sea no diagnóstico. El electro, digamos, sin cambios isquémicos, que en realidad es la mayoría de los pacientes que vienen en urgencias. Ahí se divide este protocolo de los pacientes en aquellos que tienen enfermedad coronaria conocida, infarto previo, cateterismo con lesión previa, pruebas de isquemia claramente positiva, etcétera, y los que no tienen enfermedad coronaria. Si hay enfermedad coronaria, vamos a ver la troponina y decidir. Sería la opción en este caso, aunque pues aquí también podríamos considerar que hay cambios isquémicos, pero es un paciente con enfermedad coronaria definida, ¿no? Si no hay enfermedad coronaria, aplican un score que llaman HERE. Esto es para recordar las siglas historia, ECG, edad, o sea, age, y factores de riesgo. La R es de risk factors. Ahora os lo enseño en otra diapositiva. Y si el S-score es bajo, es entre 0 y 3, pues si las troponinas son negativas, no hay que hacer nada. El paciente se puede ir de alta perfectamente, digamos que no se muere nadie de enfermedad coronaria en estas circunstancias, ¿no? Si el score es elevado, es parecido a un paciente con enfermedad coronaria previa, ¿no? Depende un poco del caso, se va a hacer una valoración, un TAC o lo que sea. Vamos a repasar este score, creo que es bastante interesante como regla mnemónica, ¿no? Esta es la composición del llamado HERE score, la T, que era muy chula, o sea, la T para heart, como aparece aquí en la tabla, es la troponina, de HERE cambia heart, interesante, corazón. Divide en puntos según la historia clínica, o sea que si hay alta sospecha 2 puntos, baja sospecha 0 puntos. Según el electrocardiograma sin cambios específicos 0 puntos y con trastornos del ST 2 puntos. La edad mayor de 65, 2 puntos. Paciente de menos de 45 años, 0 puntos. Y los factores de riesgo clásicos. Si igual o mayor de 3 factores de riesgo o historia de enfermedad aterosclerótica a otros niveles, 2 puntos. 1 o 2 factores de riesgo, 1 punto. Y ausencia de factores de riesgo, 0 puntos. De forma que una clínica típica, 0 puntos. Con un electro normal, 0 puntos. En una persona de 40 años sin factores de riesgo, luego una troponina si te hace falta, ¿no? Si te hace normal, pues no haría falta hacer nada. Luego es bastante interesante por recordar los aspectos que todos que valoramos el dolor torácico en urgencias tenemos en cuenta, pues casi de forma inmediata, ¿no? A ver, cómo es la clínica, cómo es el electro, de qué paciente estamos hablando, edad, su historial de factores de riesgo e enfermedad aterosclerótica. Volvemos al caso de nuestro paciente.
Esto lo ingresamos en unidad coronaria, en unidad de intermedios, y este es el cateterismo que tenía la mañana siguiente, mostrando la lesión culpable aquí en la flecha verde. El vaso es una arteria circunfleja que tiene también enfermedad difusa más proximal. La descendente anterior, que era, digamos, la arteria responsable del infarto antiguo, estaba con algo de restenosis, pero abierta con buen flujo. Esto también tenía buen flujo, pero tenía una lesión crítica. Otro paciente, el tercero, os he prometido que eran tres. 52 años, paciente fumador, con dolor centrotorácico, náusea, sudoración de inicio 1 hora y media antes. El electro muestra un ritmo sinusal, 78 latidos por minuto, una elevación del ST llamativa que te tiene que echar para atrás, si lo estás viendo, en V1 a V6 prácticamente, incluso en D1 y OVL, con amputación de las ondas de las R en V1, V2, V3, ¿no? Y ya un inicio de una Q en V4, pérdida de voltaje, es decir, onda Q en 1 y AVL, en concreto AVL tiene Q. Y hay un descenso recíproco del ST en 2,3 AVF. No hay una elevación clara del ST desde mi ángulo de vista en AVR. Esta es la descripción de un infarto anterior extenso, es un infarto de descendente anterior proximal. Tiene oclusión de una arteria muy grande, esto está muy claro, aquí hay que darse prisa para abrir el vaso culpable. Esto hicimos, esta es la angiografía del paciente que acabáis de ver, que muestra la oclusión total del descendente anterior en tercio proximal, es la flecha. Después con el paso de la guía, pues se fue abriendo el vaso y vimos que fíjate que la lesión culpable está un pelín más distal, justo en la salida de una septal y el resto de la descendente anterior. Ahí veis la guía de angioplastia intentando ir por donde no debe. Se empezó a ver un flujo anterógrado. Y la otra rama, veis la imagen, la figura de la izquierda, la circunfleja, que no es un vaso enorme, pero también tiene lesión severa. Bueno, pues estos eran los tres pacientes. La presentación de un dolor torácico que da lugar a ciertas dudas, pero al final no es nada cardiológico, o por lo menos no es isquémico. Un segundo paciente donde no hay elevación del ST, pero todo el mundo tiene claro que es isquémico. Y un tercer paciente que nunca había tenido nada, pero también todo el mundo tiene claro que es isquémico porque tiene elevación del ST. Bueno, pues el caso del paciente 2 es lo más típico, es encontrar lo que veis en la diapositiva, el escasez, signo de agudo sin elevación del ST, donde en general hay la presencia de una placa ulcerada, una placa parcialmente rota, con la formación de un trombo intraluminal. Ese trombo no tapa completamente la luz, de ahí que no veas elevación del ST en el electrocardiograma. En el caso del paciente que sí tiene elevación del ST, lo que suele pasar es que hay un trombo oclusivo del vaso y es el correlato anatomopatológico de esa oclusión aguda, de la elevación del ST que vemos en el electrocardiograma. Los tratamientos de reperfusión en ambos casos serán diferentes, al menos en lo que respecta a la rapidez de actuación. En el infarto con elevación del ST, cada minuto cuenta para iniciar los antitrombóticos y la trombólisis o angioplastia. Y en el infarto sin elevación del ST, el tiempo para la terapia de reperfusión no es tan crítico. Es importante, pero no tan crítico. Se supone que el vaso no está completamente cerrado, se está alimentando por vía anterógrada. Hay una clasificación fisiopatológica propuesta hace poco por Peter Libby y Filippo Crea en el Circulation en el año 2017 que me parece muy interesante. Va más allá de la simplificación arteria cerrada con trombo, arteria con trombo, placa rota pero no tapada. Es menos importante, digamos, en urgencias o dentro de una ambulancia, tener en cuenta todo esto, pero me gustaría que la supierais. ¿No? Primero está la fisura de placa, lo que está expuesto en la diapositiva, o una pequeña erosión, una pequeña rotura, que está relacionada a mucha inflamación en la zona, la placa con alto contenido lipídico, ese alto contenido lipídico está cerca del torrente circulatorio y se acaba exponiendo, se forma un trombo, ¿no? Estos pacientes también tienen inflamación detectable en sangre, es decir, tienen elevación de la proteína C reactiva de alta sensibilidad.
La placa tiene, además del contenido lipídico, un alto contenido de macrófagos, representados por estas figuritas de color azul claro. Luego están los pacientes que tienen rotura de placa y todo este festival de trombo, inflamación, algo de macrófagos, bastante menos, pero no hay inflamación sistémica. Es decir, la PCR está normal. Yo me imagino esto más como un accidente. O sea, la diferencia del primer caso, estos segundos, son los pacientes con una clínica más brusca, más relacionada a un disgusto, un gran estrés. Y creo que incluso, su opinión personal, tendrían un perfil de menos riesgo en el futuro. Obviamente depende del paciente. El primer paciente con inflamación sistémica, pues mencionas como más crónica, un diabético o un paciente renal. Y luego también vemos síndromes coronarios agudos con su clínica de infarto sin elevación del ST en general, pero sin gran cantidad de trombo coronario, sin un gran contenido de lípidos en las técnicas de imagen y con una simple erosión en la placa cuando la estudiamos con OCT. Algunos de estos pacientes los vemos sin lesiones significativas cuando hacemos el cateterismo a las 24 o 48 horas y dependiendo de la severidad de la estenosis podemos tratarles solo con antitrombóticos y estatinas, incluso sin poner stent, quiero decir. Y finalmente, no son nada raros los pacientes sin lesiones coronarias significativas y el síndrome coronario agudo se debe a un fenómeno de vasoespasmo, sea epicárdico, sea de la circulación epicárdica o de la microcirculación. Y el tratamiento aquí no va enfocado a la terapia antitrombótica o al stent, como parece lógico, no tienes donde poner un stent en este tipo de casos. Bueno, pues vamos a seguir viendo pacientes y tomando decisiones. Venga, este electro. Esto es un electro típico de infarto con elevación del ST. Van apareciendo por ahí los asteriscos en las derivaciones con elevación del ST. Seguramente este infarto lleva una hora y media, por lo menos 2 horas, porque ya hay ondas Q en V1, V3. Se parece al electro que hemos visto bastante el otro paciente. Se lo he querido repetir para que tuvierais claro lo que es un infarto de descendente anterior y de descendente anterior proximal. Pero lo que vamos a hablar ahora es qué hay que hacer con este paciente. ¿Qué haces? Tienes al paciente delante, ya has hecho el diagnóstico. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que haces? Sé que hay una secuencia de forma de pensar que yo creo que es muy importante. Venga, la prioridad uno es tener el desfibrilador delante, al lado. Lo tienes que tener a mano, es importantísimo mantener al paciente monitorizado, no dejarle solo mientras se pone en marcha todo lo que se tiene que poner para abrir la arteria, los códigos infarto, medicación oral o intravenosa, y estar seguros de que si hay fibrilación ventricular lo vas a saber manejar. Es decir, sabes manejar el desfibrilador y sabes qué hay que hacer cuando hay una parada, cuando hay una fibrilación ventricular. Bueno, lo primero es estar tranquilo, no es tú el que está fibrilando, es el paciente. Es poner en marcha la carga del desfibrilador, quitar el modo sincrónico, que normalmente no está puesto, y dar un choque de máxima energía, puede ser con unos parches, si no, pues con gel, ¿no? Esto y sin estresarse, sin estresar a nadie. Supongo que cuando yo hice la pregunta antes, ¿qué es lo que hay que hacer? Estaríais pensando llamar al código infarto, al hemodinamista, al cardiólogo, poner aspirina, poner nitro y tal. Pues yo he querido hacer ese truco docente para decir, mira, no olvidéis que esto es un infarto y la gente se muere más por fibrilación ventricular que por shock cardiogénico en las primeras horas. Así que monitorizar al paciente, tener en cuenta la posibilidad de fibrilación ventricular, muy especialmente, claro, en el infarto con elevación del ST, como el ejemplo que os puse hace un par de diapositivas. Y lo segundo que hay que plantear es la reperfusión de la arteria coronaria. La situación cambia mucho según el entorno que se presente el paciente. Si estás en un centro que tiene angioplastia primaria, un centro con PCI o ICP, por supuesto, siempre como criterio de calidad tener un electro en menos de 10 minutos, activar directamente el equipo de cardiología, de intervencionismo de ese centro para la ICP primaria. Estamos hablando de las primeras 24 horas de infarto, ya lo veremos a continuación. Ahora, la situación es otra si te encuentras con el paciente con clínica compatible en una vía pública,
domicilio, su centro de salud, y ahí tienes que pensar también en la ICP primaria como primera opción. Lo que pasa es que si el tiempo estimado para obtener la reperfusión y ahora se considera el cruce de la guía de angioplastia, no el acceso arterial o la llegada de hemodinámica, hasta tener el cruce de la guía. Si ese tiempo es superior a las 2 horas y tienes a mano un buen agente fibrinolítico, pues esta es una opción válida. Pero cuidado con las contraindicaciones a los fibrinolíticos. Aquí está puesto los 90 minutos porque es el tiempo ideal para la repercusión. Pero en realidad el tiempo de retraso del sistema para la angioplastia es de 2 horas. Eh, mm, Ten en cuenta que para una buena calidad ese fibrinolítico se debe administrar en menos de 10 minutos, o sea que tienes que tener la jeringa para administrar la medicación fibrinolítica de manera muy rápida. Yo creo que es muy importante el tiempo de evolución del infarto, desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, en este cálculo de retrasos. Es impropio de una buena repercusión en un infarto de menos de una hora quizá, un infarto llamado antes la golden hour, ¿no? La hora de oro, esperar otras 2 horas. Por otro lado, y es mucho más frecuente encontrar esto, yo pues nunca haría fibrinolisis un infarto que parece llevar más de 12 horas, a no ser que estuviera pues en medio de un desierto y no hubiese ninguna posibilidad de traslado, ¿no? Eso tendría que ser, pues además, con un dolor subintrante, que pues no tienes claro si lleva más de 12 horas, el CT todavía muy elevado, eh, y en estos casos la fibrinolisis es menos eficaz que las primeras horas de infarto y siempre conlleva su riesgo hemorrágico, pero es la única opción que tienes. Esta situación, la del tiempo del infarto, está así recogida en las nuevas guías de infarto con elevación del ST del 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología. Para el infarto agudo con más de 12 horas, que es lo que he puesto en la flecha como tardío, la fibrinolisis no está entre las primeras opciones, o sea, no es una opción. Eh, sí es una opción, por supuesto, con el tiempo de retraso de 2 horas en los infartos de menos de 12 horas, y cuanto menos horas de infarto, pues digamos menos tolerante con la espera de angioplastia, tendría que ser, ¿no? Pero bueno, la opción de primary PCI, o sea, angioplastia primaria, es la preferida. Tener esto en cuenta siempre, mejor una angioplastia, un stent, que pues arriesgarte la fibrinolisis. Algunos se puede salir sarpullidos con lo que estoy comentando, pero es la opinión de la mayoría de los cardiólogos que tratamos el infarto. Ya para los pacientes que se presentan en más de 12 horas, hay que individualizar, porque hasta las 24 horas, por ejemplo, muchos tienen algo de isquemia residual por circulación colateral, porque la arteria está abriendo y cerrando, y merece la pena la angioplastia, al menos lo antes posible. Pero a partir de las 24 horas, un paciente asintomático no es que no merezca la pena, es que no se considera ni siquiera apropiado abrir la arteria de rutina. Es clase 3. O sea, abrir la arteria en un paciente asintomático que ha pasado el infarto más de 24 horas no está indicado. Eso sería para el paciente sintomático, el paciente con evidencia de viabilidad o isquemia en pruebas no invasivas. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Aunque la fibrinolisis sea la opción que habéis aplicado, hay que trasladar al paciente al centro con ICP porque puede estar indicada una ICP de rescate, Rescue PCI, que viene aquí, que sería el caso de una no reperfusión o una no resolución adecuada del ST en menos de 60 minutos tras administrar el bolo del fibrinolítico, o una estrategia de ICP de rutina, o sea, ver el vaso y poner el stent donde sea apropiado. Esto último, a mi juicio, debería hacerse lo antes posible por riesgo de reoclusión del vaso. Pero se puede esperar unas 3 horas, por ejemplo, para alejar un poquito la anticoagulación del fibrinolítico que se ha administrado. Un sistema ideal utilizaría el fibrinolítico muy pocas veces, porque al final implica un riesgo hemorrágico y aumento del coste del procedimiento. En Madrid estamos así ahora, estamos usando muy poca fibrinolisis y básicamente los infartos muy precoces que recoge el SAMUR en vía pública. La clave es, por lo tanto, proveer al sistema de un buen traslado a la sala de hemodinámica. Sé que en muchos lugares del planeta esto no es posible por dificultades geográficas, logísticas, económicas,
pero es sí la realidad en la mayoría de los centros y de las comunidades autónomas en España. Bueno, que vamos a repasar ahora qué más hay que hacer en el infarto. Puse hincapié en la reperfusión, en el desfibrilador, pero pues efectivamente hay otras cositas, ¿no? Entonces, si habéis estado durmiendo durante la presentación, este es el momento de abrir los ojos, de prestar atención, porque voy a hacer, pues en una diapositiva, pues una ficha para recordar paso a paso qué es lo que vas haciendo, ¿no? Pues ahí está, tener el desfibrilador cerca, no salir de la cabecera del paciente, alguien tiene que estar vigilándolo, monitorizar el electro, es fundamental, lo que tengas. Obtener un acceso venoso en el brazo, preferiblemente, y un 18G, por lo menos. O sea, una vía muy pequeña, un rosita de estos, pues no deja pasar gran volumen y prefiero un 18G y dejar libres las muñecas porque muy presumiblemente se le va a hacer un cateterismo por la radial y no le quites la oportunidad de la muñeca al hemodinamista. Mientras tanto, vas obteniendo una breve historia clínica mientras se hace el electro. Esto se consigue, ¿no? ¿Qué medicación toman? Las alergias, las hemorragias, cirugías mayores recientes, la historia de enfermedad coronaria, factores de riesgo cardiovascular, hacer una exploración física dirigida, cómo está la perfusión periférica, hay soplos, hay crepitantes, pulsos, chequear la saturación y solo administrar oxígeno si la saturación es menor de 90%. Ahí lo ideal es poner mascarilla y buscar qué es lo que está pasando, ¿no? Insuficiencia cardíaca, antecedentes previos de enfermedad pulmonar y al mismo tiempo la presión arterial. Si el paciente está con elevación del ST, sobre todo lleva poquito tiempo de elevación del ST y la presión arterial sistólica en mayor de 100 milímetros de mercurio, administrar nitroglicerina sublingual, incluso plantear la nitroglicerina intravenosa, si disponible, y se puede repetir la nitro cada 10-15 minutos siempre que la PA, la presión arterial sea adecuada. Es muy improbable que la nitro resuelva el dolor, pero si lo hace y resuelve la elevación del ST, el diagnóstico es de vasoespasmo coronario. La nitro también es útil en pacientes con disnea por insuficiencia cardíaca izquierda. Proveer alivio analgésico, ¿no? La medicación de elección es la morfina, bolos de 2 a 5 miligramos, aunque debes tener en cuenta que puede precipitar respuesta emética y retrasa de forma clara la actuación de los agentes antiagregantes administrados por vía oral. Es decir, todo lo que administres por vía oral se va a quedar ahí retenido en el estómago más tiempo. Y tener siempre presente la posibilidad de depresión respiratoria, claro que es mayor cuanto más dosis de morfina administres, junto con otro tipo de agentes como los benzodiazepínicos. Se administra aspirina a dosis de 300 miligramos por vía oral, una aspirina que no tenga recubrimiento entérico, o masticarla para quitar o machacarla para quitar ese recubrimiento entérico. Normalmente entre 150 y 300 miligramos es suficiente para el bolo de aspirina, de ácido acetilsalicílico. Si el paciente está vomitando, es preferible la vía intravenosa, Ingesprin, a dosis 250 a 500 miligramos IV, y evitar, como digo, la preparación con recubrimiento entérico para no retrasar su absorción. Cuanto al infarto con elevación del ST, este es nuestro protocolo resumido de la estrategia de angioplastia primaria. No quiero entrar en todos los detalles porque supongo que alguien lo hará en otra clase, pero quiero señalar lo que es el tratamiento coadyuvante, que es lo de la aspirina, y nosotros siempre administramos o bien el ticagrelor o el prasugrel machacados, uno u otro, en la sala de hemodinámica. El prasugrel a dosis de 60 miligramos, requieres 6 pastillas, un poco más incómodo. El ticagrelor son 2 pastillas de 90 y pues lo tenemos ahí disponibles en la sala y tenemos pactado que siempre lo administraremos en la sala de hemodinámica para que no se nos olvide, incluso en los pacientes a los que se le han dado clopidogrel. Nosotros, pues con mucha frecuencia utilizamos, a mí me gusta mucho el salicilato de lisina, es decir, de Spring, especialmente el paciente que está vomitando. Y pues mm, hago hincapié en la administración tipo crash de esta medicación porque eso acelera bastante la acción antiagregante. Esta es la tabla que viene en las guías ESC
de contraindicaciones al tratamiento fibrinolítico. Las contraindicaciones absolutas son la hemorragia intracraneal previa o ictus de origen desconocido en cualquier momento de la historia previa, un ictus isquémico en los últimos 6 meses, daño al sistema nervioso central o neoplasias o malformaciones arteriovenosas, una cirugía, trauma craneal, trauma mayor en el último mes, sangrado gastrointestinal en el último mes, que tenga una diátesis hemorrágica, pues esto excluye la menstruación, obviamente la disección aórtica, cualquier tipo de disección en el pasado, y pues punciones en sitios no compresibles en las últimas 24 horas, como biopsias, punción lumbar. También hay contraindicaciones relativas, como el ataque isquémico transitorio en los últimos 6 meses, la terapia anticoagulante oral, el embarazo, la hipertensión severa, refractaria, la enfermedad hepática avanzada, la endocarditis, la úlcera péptica activa o una resucitación muy traumática, muy prolongada. En las últimas guías de la European Society of Cardiology también recogen las recomendaciones de aplicación del fibrinolítico. La pongo para enfatizar que la dosis de la tenecteplasa es la mitad en caso de pacientes mayores o con edad igual a 75 años. Y además, como terapia antiagregante coadyuvante, el P2Y de elección es el clopidogrel. Aquí no es el ticagrelor o el prasugrel con el fibrinolítico. Este es el motivo de tener clopidogrel en las ambulancias que van a administrar fibrinolítico, por supuesto, ¿no? Aunque al día siguiente de la trombolisis, una vez ya realizada la angioplastia, en la mayoría de los casos, ya cambiaríamos a ticagrelor, el P2Y12. La terapia fibrinolítica tiene también unas pautas específicas de anticoagulación. Por ejemplo, la enoxaparina es la preferida. Aquí están las dosis. Varían si el paciente tiene menos de 75 años, en que hay que dar un bolo de 30 miligramos y después una dosis subcutánea de 1 miligramo kilo cada 12 horas. Eso, pues, por supuesto, hasta realizar la angioplastia, ¿no? Hasta la alta, en caso de que no se la haya hecho. Y en pacientes mayores no se pone el bolo y la dosis baja bastante, 0,75 miligramos, con una dosis máxima de 75 miligramos por inyección en las primeras dos. Pacientes con insuficiencia renal, la enoxaparina es una vez al día. Voy a poner otro paciente que creo que merece la pena discutir. Este es un paciente mayor, 81 años, que acude a urgencias por un dolor torácico en pleno síndrome confusional agudo. Es decir, lo expreso para que veáis que la historia clínica era muy complicada de hacer. El electro revela un bloqueo de rama izquierda completo que siempre debe levantar la inquietud hacia el diagnóstico de infarto, sobre todo en este caso porque se señalaba el pecho. La ausencia de ondas R en V1, la ausencia de Q en V6, eso va con el bloqueo de rama izquierda. ¿Vale? En este caso sí que se ve un descenso del ST, en V4, V5, V6, un poco de D1 y VL, más allá del bloqueo de rama izquierda, que parece congruente con las últimas deflexiones del QRS, que pues podría sugerir isquemia, pero difícil definir qué hacer con este paciente, pues esta es la típica situación que acaba requiriendo una angioplastia primaria, por no tener claro qué es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Esto, de nuevo, las guías del 2017, la tabla para pacientes con bloqueo de rama, que pone algunos criterios para mejorar la precisión del diagnóstico del infarto con elevación del ST en presencia de bloqueo de rama izquierda, como la elevación concordante del ST de más de 1 milímetro en derivaciones con un complejo QRS positivo, la depresión concordante del segmento ST de más de 1 milímetro en V1 V3, la elevación discordante de más de 5 milímetros en derivaciones con un complejo QRS negativo, por ejemplo V1 V2, ¿no? Y tener cuidado con el bloqueo de rama derecha, que puede confundir el diagnóstico de infarto con elevación del ST. Mucho cuidadito con el bloqueo de rama derecha,
que a veces hay que pensar pues parecido al bloqueo de rama izquierda. Puede ser un infarto anterior extenso con disfunción sistólica, muchos de ellos. Los pacientes con ritmos estimulados, es decir, marcapasos, la forma de pensar es muy similar al bloqueo de rama izquierda. Sería ideal contar con un electro previo de estos pacientes y también sería muy importante tener un ecocardiograma a mano para el manejo. Hay que tener en cuenta la posibilidad de infarto posterior. Esto muchas veces se manifiesta con un electro normal y en otros casos hay una pequeña depresión del ST de al menos 0,5 milímetros en V1, V3 y también elevación del ST en las derivaciones de V7, V9, o sea que se hacen en la espalda, pero ahí basta con un ST de 0,5 milímetros. Esto está muy lejos del corazón, pues se ve muy poca elevación del ST. Y tener en cuenta en las presentaciones electrocardiográficas atípicas que hay infartos de esquema de tronco que pues no te los esperas, ¿no? O sea, que a veces hay complejos QRS algo más anchos, elevaciones de presiones difusas del segmento ST, normalmente con una clínica muy expresiva, insuficiencia cardíaca, pero pues atentos siempre a estas posibilidades. Pues vamos con el escasez. En esa diapositiva os pongo nuestra estrategia inicial, lo fundamental, la clasificación de riesgo, y hablaremos de esto ahora. Si es angina inestable, es decir, no hay elevación de troponina, y si además no hay cambios electrocardiográficos, lo manejamos en planta y los pacientes se valora si riesgo alto para intervencionismo en menos de 24 horas. Si hay elevación de troponina o cambios del ST, el paciente va a mejorar a nuestra unidad de cuidados intermedios en la coronaria y estos pues se hace un intervencionismo lo antes posible. Hay que tener en cuenta los que tienen isquemia persistente, inestabilidad eléctrica, inestabilidad hemodinámica, que el manejo puede ser como el de una angioplastia primaria y ingreso en unidad de críticos en el hospital. Digo lo de la isquemia persistente porque muchos de ellos lo que pueden tener es un infarto de circunfleja y tienes ahí un descenso persistente o un electro normal y pues lo dejas hasta el día siguiente, entre comillas, te lo comes. He visto muchos pacientes manejados en urgencias porque no se les quitaba del descenso del ST, pero como era descenso del ST, nadie llamó para una angioplastia primaria. La regla que yo les dejo es la siguiente, prestar atención. Si ponéis nitroglicerina y llegáis a pensar en poner morfina para quitar a un paciente con una clínica de isquemia coronaria, es que vas mal. Deberías estar pensando en llamar al cardiólogo, en llamar al hemodinamista. Estos son los criterios de mayor riesgo, los escasez. Están recogidos en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2015, publicadas en enero del 2016, y dividen en 4 grupos: muy alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. ¿Qué es muy alto riesgo? Inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico, dolor torácico recurrente, refractario a tratamiento médico, arritmias pues malignas o paro cardíaco, complicaciones mecánicas del infarto agudo, la insuficiencia cardíaca aguda, cambios dinámicos del segmento ST, particularmente los pacientes con elevación transitoria del segmento ST. Los pacientes de alto riesgo son aquellos con elevación de troponina o cambios electrocardiográficos o un cálculo de riesgo del Grace de más de 140. Esto es una página web donde es muy fácil realizar. De riesgo intermedio, pues es pacientes diabéticos, con insuficiencia renal, con pacientes de dirección deprimida o historia de insuficiencia cardíaca, pacientes con angina posinfarto, pues angioplastia previa, bypass previo, pues un Grace intermedio entre 109 y 140 y de bajo riesgo todos los demás. La mayoría de los pacientes caen entre alto riesgo y riesgo intermedio. En nuestro hospital los manejamos parecido, manejamos en unidad de intermedios de la unidad coronaria o pues alguno de estos en planta y pues acaba que se les realiza un cateterismo lo antes posible. Estos de aquí es de considerar los de muy alto riesgo de cateterismo inmediato. En estas mismas guías se propone un algoritmo basado en ese riesgo y en el sitio del primer contacto médico.
Esto está pensado porque muchos pacientes pueden necesitar un cateterismo en un espacio muy corto de tiempo y pueden ser mejor manejados en hospitales con disponibilidad de hemodinámica. Así, dónde llevar a mi paciente depende del riesgo inicial. Los de muy alto riesgo, lo mejor sería ingresarles directamente en un hospital, una unidad con ICP. Estamos llegando al final, ¿eh? Aquí va mi ficha práctica de lo que hay que hacer en el escasez en las primeras horas, así que despertaros otra vez. Ahí va, sé por qué ha ido para atrás. De nuevo, monitorización electrocardiográfica, saber que tenéis acceso a un desfibrilador, estimar el riesgo, esto es clave, de esto depende la estrategia del tratamiento inicial, obtener acceso venoso en el brazo, lo mismo, 18G, dejar libre las muñecas, solo administrar oxígeno en caso de desaturación, en este caso evaluar cuidadosamente para insuficiencia cardíaca u otras causas de insuficiencia respiratoria. Si el paciente tiene dolor, especialmente con cambios electrocardiográficos, una cosa u otra, nitroglicerina. Si los cambios persisten, es la hora de pensar en ICP primaria. Recuerda la posibilidad de un infarto de cara posterior. En los pacientes con bypasses coronarios previos, la oclusión de un injerto no siempre se asocia a elevación del ST. Los pacientes tienen vasos nativos que muchas veces están abiertos o tienen más circulación colateral. Considerar aquí la angioplastia si el dolor es persistente, prolongado, porque lo que puede estar es ocluido el bypass y solo tienes unas poquitas horas para abrirlo. Más de 12 o 24 horas, mejor no tocar el bypass con angioplastia porque emboliza. Aspirina dosis de 300 miligramos al menos por vía oral, después prescripción de 100 miligramos al día. Anticoagular, el fondaparinux es el agente de preferencia y como alternativa la enoxaparina. Y administrar un inhibidor de la P2Y12, es decir, ticagrelor o clopidogrel, si no está disponible el ticagrelor, pero eso no es obligatorio, nosotros no lo ponemos porque hacemos un cateterismo muy precoz y a veces nos sale que las coronarias son normales, que el paciente va a cirugía, no está clara la ventaja de administrarlo antes, digamos, aguas arriba en el cuadro clínico. En muchos sitios si se administra ya está bien, las guías lo dejan abierto. Yo personalmente opino, y es pues, un poco el consenso en nuestro hospital, si el cateterismo fuera muy tardío, si ya sabes lo que te vas a encontrar en la anatomía coronaria, ¿vale? Hay más detalles, ¿no?, que conviene dejar prescrito en la gráfica de los pacientes. Agentes antiisquémicos, betabloqueantes de fármaco de elección, bisoprolol o metoprolol, para la hipertensión IECA o VARA2, considerar amlodipino en caso de hipertensión severa, el MAS es antiisquémico, prescribir inhibidores de la bomba de protones, omeprazol es suficiente, prescribir directamente la atorvastatina a la dosis de 80 o rosuvastatina a dosis de 20, ya en el primer día, en el tiempo cero de tratamiento. Benzodiazepínicos, si es necesario, tranquilizar al paciente. Para los diabéticos, el tratamiento suele ser pautas de insulina. Depende del tratamiento previo, obviamente, y valorar incluso pues, seguir con la metformina según la situación clínica del paciente. Y pues los tratamientos específicos, pues, según la presentación, insuficiencia cardíaca, furosemida o hiperreactividad bronquial, hiperplasia prostática, lo que tomaba el paciente previamente. Pues estas son mis conclusiones, señoras y señores. Eh, Conocer bien los algoritmos de diagnóstico y la clasificación pronóstica sería mi consejo. La terapia de reperfusión, la revascularización coronaria lo antes posible, la fibrolisis extrahospitalaria, pues dentro de un hospital, solo en los hospitales que no tienen ICP, y en situaciones muy especiales de retraso importante y sin contraindicaciones. Recordar la administración de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios en vuestro esquema mental del tratamiento inicial, de antiisquémicos y antiremodelado, estatinas, inhibidores de bomba de protones y educación sanitaria, basado en explicar al paciente qué le ha pasado y cómo hacer para evitarlo en el futuro. Pues muchas gracias a todos. Esto es mi email de contacto. No dudéis utilizarlo para cualquier duda o comentario. Me alegro de que estéis realizando el máster de urgencias cardiovasculares. Hasta la próxima.